Muy bien, buenos días a todos, a las personas que se van conectando ahorita. Hoy es ya domingo 19 de julio del 2020. Iniciamos la segunda fase del segundo periodo académico 2020 y pues a partir de hoy vamos a comenzar a trabajar en una biblioteca de clase que nos simplifique de la mejor manera que podamos el trabajo con las bases de datos para poder optimizar así nuestro tiempo de desarrollo y nuestro código pues quede más organizado. Entonces lo primero que vamos a hacer siempre que como estamos trabajando con MariaDB, lo primero que tenemos que hacer cuando vayamos a trabajar con en este proyecto es iniciar el servicio de Apache y MySQL. Entonces para eso yo me voy a ir aquí a inicio, voy a buscar SAM, voy a entrar a SAM Control Panel y ahí tengo que verificar que estén iniciados dos servicios. Necesito que esté iniciado el servicio de Apache y el servicio de MySQL. Esos son los dos que necesito. Ahora bien, seguido de esto necesito hacer algo. ¿Cómo voy a comenzar? La idea es conectar una aplicación hecha en C#, conectarla con una base de datos de MySQL. Esa es la idea. Ahora, no necesariamente tiene que ser de MySQL. Les voy a explicar cómo tendría que ser para SQL Server, cómo tendría que ser para Access, cómo tendría que ser para Postgre, cómo podría ser para Oracle. O sea, es estándar. De modo que lo que tendría que cambiar es poco. Entonces acá para poder nosotros trabajar con MySQL es necesario que instalemos el MySQL Connector. Entonces acá vamos a hacer lo siguiente. Yo ya lo tengo instalado. Me parece que déjenme acceder a panel de control para verificar que tengamos instalado el MySQL Connector.net. Entonces me voy a ir aquí a programas y voy a verificar que tenga instalado el MySQL Connector. Ese en algún video o en alguna clase, no recuerdo, pero me parece que lo descargamos y solamente lo descargamos, no lo hemos instalado. Yo ya lo tengo instalado. Entonces, ¿cómo lo va a instalar usted? Vaya a buscar, no sé si ya lo tiene, revise por favor ahí en los archivos si tiene descargado el MySQL Connector. Yo le explicaba que para poderlo descargar usted necesita ir a mysql.com y le explicaba que en el caso de conectar con otros sistemas gestores de bases de datos, nosotros necesitamos instalar conectores. En el caso de Access y de SQL Server no tengo problema en conectarlo porque C# ya tiene compatibilidad heredada con Access y con SQL Server. Y usted pregunta, ¿por qué con ellos sí y por qué con los otros no? Bueno, la razón por la que tiene compatibilidad heredada con Access y con SQL Server es porque Microsoft es dueño de esos productos. Es decir, Microsoft es dueño de C#, es dueño de Access y es dueño de SQL Server. Entonces, cuando ellos están desarrollando estas herramientas, por defecto asignan la compatibilidad heredada. Ahora, ya para poder conectar con una base de datos de otro sistema gestor de base de datos de otro proveedor, o sea, como es el caso de MySQL, entonces nosotros necesitamos instalar conectores. Entonces en ese punto yo aquí estoy teniendo problemas con el internet, por ratitos se me dificulta poder acceder. Espero un momento y después pues me carga. Entonces fíjese que aquí ya va cargando. Usted verifique si lo tiene descargado y cómo lo vamos a instalar. El proceso de instalación pues es bastante simple. Si alguien me avisa ahí por favor si ya encontró el instalador o los demás. Ahora tengo aquí un monitor, de modo que en el chat pues puedo estar ahí pendiente. Si usted me consulta algo, entonces ahí lo puedo ver sin más problema en un monitor que instalé. Entonces esto aquí va lento, le voy a volver a dar enter a ver qué ocurre. Denme un segundo. ¿Encontraron el instalador del MySQL Connector? Ya lo tengo, solo que se lo tenía comprimido y se está descomprimiendo. Muy bien, entonces en este punto fíjense que
para poderlo descargar, entonces yo me voy a ir a Downloads. Les hablaba en alguna reunión, o no me acuerdo si en un video, que MySQL pasó a ser propiedad de Oracle y ahora pues ya no es del todo gratuito, ahora tiene versiones privativas, es decir, por los cuales las empresas tienen que pagar. Pero nosotros necesitamos trabajar con la versión Community. Entonces acá fíjese que aparece la opción que dice Downloads y aquí aparece Community Server, NDB Cluster, Shell, Router y el MySQL Workbench. Entonces acá yo podría descargar el servidor, pero nosotros lo instalamos en la parte de ¿cómo se llama? Instalamos MariaDB o MySQL con un instalador llamado SAM. Entonces aquí yo me voy a ir a MySQL Community Downloads y en esta parte pues ahí me va, espero que poder ver en pantalla el MySQL Connector.net. Insisto, esto me parece que yo ya se los había explicado en algún video. Entonces aquí fíjese que entré a Downloads, luego me fui a MySQL Community Downloads y en este caso pues necesitamos el Connector.net y aquí aparecen los conectores para otras tecnologías. Entonces pesa solamente 3.9 megabytes, usted le da clic en Download. Una vez que le dé clic en Download, aquí le va a mostrar dos opciones. Número 1, que usted inicie sesión con una cuenta de Oracle. Número 2, esto es si usted tiene una cuenta. Número 2, que usted cree una cuenta de Oracle. En el caso de que usted no quiera crear una cuenta ni iniciar sesión, sino que únicamente quiera descargar, usted le da clic en esta parte de abajo que dice no gracias, iniciar mi descarga. Entonces con esto se va a iniciar la descarga del MySQL Connector y ahora pues estamos listos para poderlo instalar. Ahora yo, como ya lo tengo instalado, quisiera que alguno de ustedes comparta su pantalla para que los demás nos guiemos con la instalación, para que lo hagamos juntos. Yo voy a dejar de compartir la pantalla por un momento y si alguno de ustedes comparte su pantalla, ahí ya está. David envió el link para aquellos que tal vez no lo tengan, entonces ahí dejo el link. Gracias, David. Y si alguien por favor comparte su pantalla, entonces ahí Misael está compartiendo su pantalla con nosotros y vamos a seguir el proceso de instalación basándonos en el proceso que ejecutemos desde acá. Entonces ahí lo que hizo Misael simplemente fue dar doble clic sobre el instalador. Una vez que usted hace doble clic, siempre en el caso de Windows 8 o Windows 10, siempre le pregunta si usted desea permitir que ese software realice cambios en el equipo. Entonces en este punto nosotros le vamos a decir, vamos a activar que sí, y luego nos va a mostrar este asistente. En la parte de arriba dice bienvenido al asistente de instalación del MySQL Connector. Luego dice que el asistente de instalación entonces nos va a guiar para poder instalar el MySQL Connector en nuestra computadora. Entonces ahí le vamos a dar clic en Next. Le damos clic en Next. Ahora fíjese que tenemos tres opciones de instalación. Tengo la opción Typical y dice que instala los complementos más comunes del programa y dice que eso es recomendado para la mayoría de usuarios. Luego tenemos la opción Custom, que significa personalizado, que le permite al usuario poder seleccionar qué elementos o componentes quiere instalar. Y la otra opción, la tercera, es la opción completa. Y dice que esto instala toda la funcionalidad, pero requiere de más espacio. Entonces nosotros vamos a instalarlo de forma completa. Entonces démosle clic en la opción de abajo donde dice Complete. Denle clic en Complete y en este punto aquí dice listo para instalar el MySQL Connector 8.0.20 y ahora aparece el botón de Install. Al hacer clic en Install, entonces va a iniciar el proceso de instalación. Quiero dejar claro que esto únicamente lo vamos a hacer una vez. O sea, esto solamente se instala una vez que nosotros lo tenemos instalado en nuestra computadora, pues ya vamos a poder consumir esos paquetes que nos instala el MySQL Connector para poder realizar la conexión de nuestras aplicaciones con una base de datos MySQL.
Entonces esperamos a que se complete la instalación y ya con eso pues estaríamos listos. Es decir, ya tenemos ahora el Visual Studio instalado, ya nos hemos familiarizado con este lenguaje de programación, ya hemos aprendido a trabajar un poco con él. Ya tenemos instalado MySQL, ya hemos aprendido a crear una base de datos y les he explicado algunas cosillas simples. Si recuerdan, compartí un video con ustedes y asigné una tarea en ese sentido también. Y pues ahora estamos ya instalando el último componente, que sería el MySQL Connector. Esta versión es nueva del MySQL Connector. Yo tenía instalada una versión vieja. Hace tiempo que no desarrollo utilizando MySQL Connector como sistema gestor de base de datos, pero supongo que no ha cambiado mucho. En este punto aparece al final un mensaje que dice que se ha completado la instalación de MySQL Connector y dice presionar clic en finalizar para salir del asistente de instalación. Entonces le damos clic en Finish y ya con eso pues nuestro MySQL Connector está instalado. No sé si alguno de ustedes tuvo problema para poderlo instalar. Entonces ahora yo voy a compartir mi pantalla. Ya puede dejar de compartir su pantalla, Misael, muchas gracias. Y voy a mostrarles algo. Voy a darle clic acá en compartir pantalla y quiero mostrarles lo siguiente. Vamos a ir a ver qué fue lo que ocurrió. Cuando nosotros instalamos el MySQL Connector, lo que se instalaron fueron paquetes, se instalaron librerías, bibliotecas de clases. Entonces, para poder nosotros saber dónde se instalaron, vamos a hacer lo siguiente. Le vamos a dar clic en el botón de aquí en inicio o nos vamos directamente a equipo. Yo tengo equipo aquí en el escritorio. Entonces nos vamos hasta equipo. Y en este punto vamos a darle clic en la parte del disco local C. Entonces voy a acceder al disco local C. Y aquí fíjese que tengo una opción. Aquí tengo yo la arquitectura de mi procesador y del sistema operativo que tengo es de 64 bits. Hago la aclaración porque si usted tiene únicamente, si su procesador es de la arquitectura de 32 bits y el sistema operativo igual es de 32 bits, entonces a usted solamente le va a aparecer aquí archivos de programa. En nuestro caso, en mi caso particular, que tengo instalada la versión de 64 bits y que el procesador igual es de 64 bits, aparecen dos carpetas, archivos de programa y archivos de programa x86. Este que dice archivos de programa x86 hace referencia a los programas que son de 32 bits. Entonces vamos a entrar a esa carpeta. Entramos a esa carpeta y nos vamos hasta abajo donde aparece MySQL. Entramos a MySQL. Dentro de MySQL, fíjese que hay una carpeta que se llama mysqlconnector.net 8.0.20. Eso fue lo que se instaló con el asistente que nosotros acabamos de ejecutar. Vamos a entrar a esa carpeta. En esa carpeta fíjese que aparece una opción que dice Assemblies. ¿Qué es un assembly? Es un ensamblado. ¿Y qué es un ensamblado? Es una librería. ¿Qué es una librería en programación? Es un conjunto de herramientas ya desarrolladas por alguien más. En este caso lo que nosotros queremos desarrollar es una librería para que otra gente la use. Entonces una librería es un conjunto de herramientas que ya fueron desarrolladas por alguien más y que nos simplifica el trabajo de desarrollo porque ya nos dan las funciones, nos dan los objetos, nos dan los métodos que nosotros podemos utilizar para determinada tarea. Entonces en este punto yo le voy a dar clic en Assemblies y fíjese que aparece aquí la V, significa versión, y dice versión 4.5.2. Entonces vamos a entrar. Y aquí fíjense que todas estas fueron las librerías que se instalaron. En nuestro caso necesitamos una librería. La librería con la que vamos a trabajar es esta, mysql.data.dll. Esa es la librería que vamos a utilizar. Ahora, si alguna vez usted necesita desarrollar una aplicación con entorno web utilizando C#, entonces tendría que utilizar la opción
mysql.data, donde está la librería, web, donde está mysql.web. Vamos a ver aquí está, mysql.web.dll. Esto es para desarrollar aplicaciones web. Y luego, pues si utilizamos tal vez el framework de Microsoft, Entity Framework se llama, entonces podemos utilizar la librería mysql.data.entity framework DLL. Insisto, en nuestro caso vamos a utilizar esta. Entonces, cada vez que nosotros hagamos un proyecto que trabaje con MySQL, vamos a necesitar agregar esta referencia. Ahora voy a explicarle cómo hacerlo. Entonces ahora nosotros vámonos aquí a la parte de abrir Visual Studio. Vamos a abrir Visual Studio y vamos a trabajar, como lógicamente yo tengo que ir desarrollando e ir probando. Vamos a desarrollar una pequeña herramienta que va a ser, que se me ocurre que va a ser de matrícula y de notas, o sea, podría ser cualquier tipo de aplicación, es el que se me ocurre en este momento. Entonces imaginemos que va a ser o podría ser tal vez un sistema clínico, podría ser tal vez un sistema de pagos, podría ser un sistema de facturación y control de inventarios. O sea, aquí solamente vamos a hacer las pruebas de la librería que nosotros vamos a trabajar. Entonces se me ocurre que vamos a trabajar con un sistema de matrícula y de notas. Entonces en este caso nos vamos a ir a crear un proyecto y al proyecto le vamos a llamar USEN. O sea, imaginando que sea una aplicación para la universidad. Entonces aquí en esta parte vamos a seleccionar la opción aplicación de Windows Forms. Entonces aquí aparece C#, aparece Windows y vamos a crear aplicación de Windows Forms Net Framework. Y le voy a dar clic en siguiente. Entonces acá en este punto le vamos a poner USEN, le voy a poner un guión y le voy a poner mi nombre. Usted póngale su nombre: Héctor, Misael, Kerlin, Ibis, Luis, Ronnie, César. Usted le pone ahí el nombre. Entonces acá USEN-Edwin. Ahora en este punto aparece la ubicación. Esta es la ubicación por defecto que a mí me da el Visual Studio 2019 y no la voy a cambiar, aunque podría hacerlo. Digamos, si yo quisiera guardarla en el escritorio, tendría que darle clic acá, ir a escritorio y darle seleccionar carpeta. Solo le doy clic acá y le doy seleccionar carpeta y de esa forma me guardaría en el escritorio, o podría guardarlo en documentos o en cualquier otro directorio. Ahora, aquí dice nombre de la solución y yo he activado esta opción para que la solución y el proyecto queden dentro de la misma carpeta. Y luego aquí aparece la versión del framework. Esto es la versión del framework que va a ser necesaria que esté instalada en el equipo. En este caso nosotros estamos desarrollando, bueno, a mí me aparece la versión más reciente, que sería la versión 4.7.2, pero perfectamente yo puedo trabajar con la versión del Net Framework 4.5. ¿Qué ocurriría con la versión del Net Framework 4.5? Que no tendría problemas. O sea, si tiene la versión reciente, recuerde que la versión reciente absorbe a la versión más nueva. Y de esta forma, pues yo podría hacer que mi aplicación corra en computadoras que que tal vez no tienen la última versión del Net Framework. Entonces ahí pueden instalar la versión. Vamos a trabajar con la versión 4.5. Ahora le vamos a dar clic en crear. Entonces ahora, una vez que le demos clic en crear, se va a crear el proyecto. Y como ustedes sabrán, o sea, en los videos yo les explicaba que cuando nosotros creamos un proyecto, lo que hace es que se va creando un conjunto de recursos y de archivos para que darnos un archivo base para nosotros trabajar, un proyecto que ya creado. Entonces nosotros acá, cuando creamos un nuevo proyecto, aparece en ese punto un formulario nuevo. Entonces ese formulario yo lo voy a quitar. Entonces, como lo quito, le doy clic derecho y le doy clic en eliminar. Entonces ese formulario lo voy a eliminar, no lo necesito. Y luego en este punto pues voy a agregar unas carpetas. Entonces el scaffolding o el andamiaje de carpetas que voy a utilizar pues va a ser un poco más amplio de lo que ya nosotros habíamos utilizado. Entonces voy a darle clic derecho sobre el nombre de mi proyecto, le voy a dar clic en agregar y luego le voy a dar clic en nueva carpeta.
A esta carpeta le vamos a llamar clases. ¿Por qué? Pues porque ahí vamos a meter todas las clases que necesitemos para que nuestra librería pueda trabajar, nuestra biblioteca. Luego de clases, entonces voy a agregar otra carpeta. Aquí le voy a dar clic derecho, le voy a dar agregar, le voy a dar nueva carpeta y vamos a agregar una carpeta que se va a llamar Forms. O sea, ¿por qué? Porque es más práctico. O sea, solo Forms. Eso ya indica que dentro lo que van a ver son formularios. Ahora vamos a agregar otra carpeta, le voy a dar clic derecho, le voy a dar agregar, le vamos a dar nueva carpeta y le vamos a poner icons o iconos. O sea, vamos a tratar de ir creando diseños para poder ir probando que se vean pues más o menos bien. Ahora, después de icons, entonces voy a agregar otra carpeta, le voy a dar clic en agregar y vamos a agregar una carpeta llamada reportes. Entonces vamos a aprender a trabajar con procedimientos almacenados en MySQL para poder generar los reportes. ¿Qué son los reportes? Son documentos que nos permiten traer la información de la base de datos, incrustar esa información en un documento que se puede exportar a PDF, que se puede imprimir, que se puede guardar en XML, que se puede guardar en un archivo con formato de Excel. Esos son los reportes. Ahora, después de reporte vamos a agregar una nueva carpeta, le vamos a dar agregar y le vamos a agregar otra carpeta que se va a llamar gráficos. Y en gráficos, pues en iconos, usted entenderá que son iconos así como este que le estoy apuntando acá. Esto es un icono, este es un icono. Ahora, ¿qué es un gráfico? Ya es una imagen completa que nos permite poder tal vez mejorar el diseño de nuestra aplicación para que visualmente se vea bien. Algo importante es que nosotros nos centremos más que todo en la funcionalidad. Está bien que trabajemos con la parte estética de cómo se ve una aplicación, pero no podemos pensar únicamente en lo estético y olvidarnos de la funcionalidad. Debemos de preocuparnos más por la funcionalidad y tratar de dejar un diseño sencillo. Ayer esta semana estaba lanzando ahí una app en Google y me fijé en la plataforma de ellos. O sea, y es lo más simple, o sea, lo más amigable posible, pero lógicamente la funcionalidad es súper buena. Entonces, en ese sentido, debemos de preocuparnos siempre porque el diseño tenga, lógicamente, un diseño sencillo, bonito, pero nos preocupemos más por la funcionalidad. Ahora bien, ya tenemos un proyecto base. Ahora vamos a realizar lo siguiente, vamos a agregar la referencia. Recuerde que este proyecto va a trabajar con MySQL. Entonces le explicaba al inicio que con MySQL C# no tiene compatibilidad heredada. Entonces no se puede conectar así por defecto. Entonces acá nosotros tenemos que agregar la referencia. Entonces, ¿qué referencia vamos a agregar? Yo ya le expliqué dónde estaba. Y esto solamente lo vamos a hacer una vez. O sea, escúcheme, una vez es lo que vamos a agregar la referencia en cada proyecto. Lógicamente, si yo creo otro proyecto, nuevamente voy a volver a agregar el andamiaje de carpetas y voy a agregar la referencia, solo una vez. Entonces, ¿cómo agregamos una referencia? Aquí fíjese que aparece una opción que dice referencias. Y aquí aparecen las diferentes referencias que ya nos agregó Visual Studio cuando nosotros creamos nuestro proyecto. Ahora nosotros vamos a agregar una nueva. ¿Cómo agregamos esa referencia? Le damos clic derecho, le damos clic en agregar referencia, le damos un clic ahí, esperamos a que cargue y en este caso pues a mí ya me aparece mysql.data, pero a usted no le va a aparecer. Esto a mí me aparece porque ya esto queda almacenado como en un archivo de referencias recientes, de forma que me simplifica para yo no tener que irla a buscar, pero nosotros la vamos a ir a buscar. Entonces en la parte de abajo aparece el botón de examinar, o aquí aparece examinar y usted le da clic en aquí abajo examinar, le da un clic. Al darle clic en examinar, usted se va a darle clic acá en equipo, le da un clic en equipo, luego se va al disco local C, da un clic.
luego se va a archivos de programa x86, recuerda que fuimos a ver esa ruta. Luego nos vamos a ir a buscar la carpeta MySQL, entonces entramos a MySQL, damos doble clic y hemos llegado ya a la carpeta del MySQL Connector. Entonces le damos un clic, le damos en ensamblados, entramos a la versión 4.5 y yo le dije que íbamos a trabajar con esta versión, con la versión mysql.data.dll. Con esa vamos a trabajar y le vamos a dar un clic en agregar y aquí ya aparece activada, entonces le damos clic en aceptar. Inmediatamente fíjese que va a ocurrir lo siguiente. En referencias ahora aparece la librería mysql.data. Esta librería es la que nos va a permitir a nosotros poder conectar nuestra aplicación con una base de datos que tengamos en MySQL. Ahora bien, nuevamente les quiero decir que esto solamente se hace una vez en el proyecto, una vez. Y lo que ocurrió fue que el archivo aquel que nosotros teníamos allá fue copiado a nuestro proyecto. Ahora este ya forma parte de nuestro proyecto. Se creó una copia de ese archivo dentro de nuestro proyecto, el mysql.data. Ahora bien, una vez que tenemos esto, pues entonces vamos a ir a abrir nuestra base de datos. Ya la tenemos. Entonces nos vamos a darle clic en inicio. Voy a abrir el navegador y aquí voy a acceder a localhost phpMyAdmin. En el caso de que usted esté trabajando por algún puerto específico, entonces aquí lo puede especificar. Muchas gracias. Entonces acá le vamos a dar localhost phpMyAdmin, le damos enter. Y nosotros ya tenemos acá una base de datos llamada USEN. Y ahí pues lo que tenemos, bueno, yo solamente tengo dos, ustedes tienen algo más completo. Yo luego voy a importar y voy a crear, usted ya la tiene completa, no espero yo, salvo que tal vez en el caso de Misael haya formateado la máquina antes o no sé si después fue que hicimos la tarea. Ahora bien, vamos a crear una tabla. Toda aplicación decente debe tener un módulo de autenticación. Entonces nosotros vamos a tener una tabla usuarios. En la tabla usuarios vamos a ponerle el username, que sería el nombre de usuario, username. Le vamos a poner un varchar de 20 o 25, le voy a poner, ese es username. Ejemplo de un username, ejemplo acá, le voy a poner una doble pleca para que usted entienda qué es lo que almacenaríamos ahí. El nombre de usuario, por ejemplo, que yo utilizo con frecuencia es eBautista, un ejemplo. Ese es el username. Ahora, probablemente si tenemos un usuario en el sistema que se llama Francisco Pérez López, yo le puedo poner Francisco L, un ejemplo. Ese es el username. Ahora, para poder acceder al sistema, él va a necesitar un password o una clave. Entonces aquí le vamos a poner password. Y acá le vamos a poner también que va a tener un varchar de 25. Vamos a ponerle un varchar de 25. Luego vamos a tener, aquí recuerde que el username es un nickname, es un apodo, es un alias. Ahora yo necesito saber el nombre real del usuario. Entonces aquí le vamos a poner real name. Ahora usted preguntará por qué utiliza términos en inglés. Es por convención, porque yo estoy acostumbrado a trabajar mucho con framework. Pero también perfectamente le puedo poner aquí nombre usuario, si usted quiere, si se siente más cómodo, y aquí ponerle clave, y acá entonces sería nombre real, para que sea más fácil, ¿vale?, de poderlo trabajar. Y aquí le vamos a poner un varchar, y a este ¿cómo se llama? A este campo le vamos a poner un varchar de 100. Luego le vamos a poner el correo. Entonces acá le vamos a poner correo. Le vamos a poner un varchar de 150. Estos son datos del usuario que puede acceder al sistema. Antes de correo voy a crearle otro campo que se va a llamar sexo. Y le vamos a poner un varchar de 10 o 15. Entonces bien, ¿con qué objetivo? Pues que con esto yo podría al final, cuando el usuario entra, mandarle un mensaje que diga bienvenido o bienvenida, dependiendo.
Tenemos acá correo, tenemos un varchar de 150. Luego de eso, pues también podría ponerle aquí, después de sexo, le vamos a poner fecha NAC, que sería la fecha de nacimiento de ese usuario. Entonces aquí le vamos a poner el tipo de datos date, que sería fecha. Y por último le vamos a poner estado. En estado le vamos a poner un varchar de 1, podría ser, o podría ser también palabras completas. Vamos a ponerle aquí de 20. Un usuario, recuerde que es una persona que tiene acceso al sistema. Entonces, imaginemos que nosotros vamos a pensar que tenemos a Luis Vela, que trabaja en la universidad, y el administrador, pues una vez que él se presenta a trabajar, le explica qué tiene que hacer y le dice, le voy a crear un nombre de usuario. Entonces el nombre de usuario sería Luis V. Ese es el nombre de usuario de Luis Vela. Entonces, con ese nombre de usuario y con la clave que le hayan creado o que él mismo haya cambiado dentro del sistema, va a poder acceder al sistema. Ese nombre, ese usuario se tendría en estado, tendría activado. Entonces acá indica que ese usuario con este estado puede entrar, o habilitado, activado lo vamos a dejar. Pero pasa el tiempo y Luis pues tiene vacaciones. Entonces él se va de vacaciones y por seguridad, lo que vamos a hacer es que como administradores del sistema, él va a estar fuera de la universidad un mes. Entonces yo voy a entrar como administrador y voy a cambiar el estado de esa cuenta a suspendida. ¿Qué indica suspendida? O sea que únicamente para poder iniciar sesión la cuenta tiene que estar activada. Entonces si hubiera un usuario tal vez que tiene la clave de Luis y él pensara, voy a ver a qué tiene acceso Luis. Entonces él intentaría acceder pero no podría. ¿Por qué? Porque esa cuenta está suspendida. Ahora, ocurriría que tal vez en algún momento a Luis le salió otra oportunidad de trabajo y ya tiene que dejar la universidad. Entonces, en ese momento la cuenta va a pasar su estado a cancelada. ¿Por qué? Pues lógicamente porque ya no está, ya él encontró un nuevo trabajo, se fue de la universidad y esa cuenta no la eliminamos, sino que simplemente la cancelamos. ¿Por qué? Porque si la eliminamos, entonces no podríamos acceder a información que él haya modificado, haya insertado, haya eliminado por la integridad referencial, que imagino que en bases de datos han hablado un poco de esto. Entonces acá nosotros ya tenemos esta tabla, vamos a crearla. Entonces me voy a ir a esta parte, vamos a crear una tabla llamada usuarios y voy a contar los campos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 campos. Entonces nos vamos a este punto y después de haber proporcionado el nombre de la tabla, entonces le vamos a indicar que tiene 7 campos y le damos clic en el botón de continuar. Entonces ahora, aquí en nombre, le vamos a poner el nombre del campo que sería nombre usuario. Nombre usuario. ¿Qué tipo de dato? Va a ser un varchar y me parece que le pusimos un varchar de 25. Y este debe ser llave primaria. ¿Por qué? Porque no pueden haber dos usuarios con el mismo nombre. O sea, es como el correo electrónico. Cuando usted intenta crear un correo electrónico, si ingresa una dirección que ya existe, pues el sistema le notifica diciéndole que no es posible, porque lógicamente no pueden haber dos direcciones de correo idénticas. Entonces ahora me voy a ir a la parte de aquí abajo, aquí a la derecha, perdón, me voy a ir a donde dice índice y en índice le voy a poner primary, que indica que ese campo llamado nombre usuario va a ser la llave primaria de esta tabla. Recordemos que una llave primaria de una tabla es un campo, o una llave primaria de forma genérica, es un campo que representa inequívocamente un registro en una base de datos. ¿Qué significa? Que para la base de datos lo que realmente importa o el mecanismo que utiliza para poder acceder a la información requerida es a través de la llave primaria. Entonces ahora le vamos a poner clave y le vamos a poner aquí un varchar de 25 también. Entonces ya con esto tenemos el campo clave. Ahora le vamos a poner nombre real.
Recuerde que en nombre usuario es un nickname, es una abreviación, puede ser un apodo, puede ser un alias. Y en el nombre real vamos a poner el nombre real del usuario, saber a quién pertenece. Y le ponemos un varchar de 100. Después de nombre real, entonces le vamos a poner aquí el campo sexo y le vamos a poner un varchar de 15. Entonces le ponemos un varchar de 15. Vamos un poco más hacia abajo y después de sexo le pusimos el campo fecha NAC. Entonces le vamos a poner fecha NAC y aquí el tipo de dato ya no sería varchar, sino que sería el tipo de dato date, que nos permite poder almacenar fechas. Y ahora aquí le vamos a poner, después de fecha NAC, entonces le vamos a poner correo y le vamos a poner un varchar de 150. Entonces le vamos a poner un varchar de 150. Y después de correo, entonces le vamos a poner un estado con un varchar de 20. Recuerde que nosotros estamos creando esto únicamente para ver cómo nuestra aplicación va a funcionar. Entonces aquí le ponemos un varchar de 20. Nosotros nos vamos a centrar más en la parte de desarrollar la herramienta, pero lógicamente tengo que saber cómo funciona para que poder documentarla y que otra gente pues la pueda usar. Entonces ya tenemos nuestra tabla usuario. Recapitulando, acá tenemos un campo nombre usuario con un varchar de 25. Ese campo está definido como primary. Luego tenemos un campo clave que tiene un varchar de 25. Nombre real tiene un varchar de 100. Sexo tiene un varchar de 15, fecha NAC tiene un tipo de dato date y luego tenemos acá correo que tiene un varchar de 150 y por último el estado del usuario que sería 20. Entonces ya con eso le doy clic en la parte de abajo donde dice guardar. Entonces con esto ya nosotros estaríamos listos para comenzar a trabajar. Insisto, la otra estructura yo voy a verificar para poderla importar de algún trabajo que ustedes me hayan enviado y tener la misma estructura. Entonces bien, hasta este punto yo ya estoy listo para comenzar a trabajar. Entonces ya voy a iniciar con el formulario de login. Entonces me voy a ir a este punto, aquí a formularios, le voy a dar clic derecho en forms, le voy a dar agregar y le vamos a dar formulario de Windows y vamos a ponerle FRM login. Aquí es donde la aplicación va a arrancar. O sea, cuando el usuario le dé clic, inicie desde la opción en el menú de inicio. A la tabla le llamé usuarios. Usuarios le llamé, Misael, usuarios. Ok, gracias. Muy bien. Ahora, entonces nosotros tenemos acá nuestro formulario de login. Voy a cambiarle algunas propiedades. ¿Qué propiedades le vamos a cambiar? Pues le voy a cambiar primero el auto scale mode, le vamos a poner none, le vamos a poner auto scroll, le vamos a poner true. Vamos a ir un poco más hacia abajo donde dice back color. Yo trabajo con, generalmente me gustan los colores así suaves, entonces le puse un Alice Blue. Es un color así bastante suave. Y luego pues me voy a ir un poco más hacia abajo a la propiedad control box. En la propiedad control box le voy a poner false. Entonces ya no tiene. ¿Qué es lo que hace la propiedad control box? Quita el botón de minimizar, maximizar y cerrar. Entonces, ahora esto aquí queda liso. Ahora nos vamos un poco hacia abajo. Nos vamos a la propiedad font. En font voy a definir el tipo de fuente con el cual voy a trabajar en este formulario. Entonces yo voy a trabajar con Sego UI, con esta Sego UI, y le voy a poner normal de 11. Entonces esa va a ser el tipo de fuente que voy a utilizar. Yo generalmente trabajo con tres tipos de fuente. Trabajo con Century Gothic, con Sego UI y también trabajo con Arial Narrow. Esta vez voy a utilizar en esta aplicación este tipo de fuente. Ahora, en el Font Border Style le voy a poner aquí Fixed, le voy a poner Fixed Dialog. Entonces esa es la propiedad para el borde de este formulario. Ahora en icono voy a hacer pausa porque quiero ponerle un icono para que se vea ahí más o menos bonito. Luego me voy a ir hacia abajo, me voy a ir a la propiedad Start Position, le voy a dar aquí, Center Screen, y en la propiedad Text le voy a poner 3 guiones altos.
Le voy a explicar por qué le vamos a poner 3 guiones altos. Porque nosotros en la librería vamos a crear una clase llamada env que nos va a permitir a nosotros poder establecer el nombre de la aplicación. Y cuando tengamos ahí definido el nombre de la aplicación, pues simplemente vamos a poder mostrar esa información acá sin problema. Y en el caso de que tal vez usted quiera cambiar el nombre de la aplicación, solamente va a cambiar allá y automáticamente todo se aplica. Ahora nos vamos a la propiedad. Hasta ahí estamos bien. Ahora, vámonos a nuestro navegador y vámonos a una página, abrir una nueva pestaña y vámonos a una página que se llama iconarchive.com. iconarchive. Usted solamente busque iconarchive, así como yo lo he escrito, y aquí le aparece el primer resultado que dice iconarchive y usted le da un clic ahí. Ahora bien, aquí en este buscador nosotros vamos a buscar un icono de login. Entonces escribamos login y le damos enter. Y aquí fíjese que aparecen algunos iconos que tengan que ver con login. Entonces ahora aquí yo voy a ir a la página 2 y me gusta este que tiene esta llavecita y también me gusta este. Entonces también podría ponerle este si quisiera y creo que me voy a quedar con este de acá. Entonces, ¿cómo descargamos ese icono? Es muy fácil, vea. Usted le da un clic en el icono, espero que ya les haya cargado. Y en este punto aparece para que usted pueda descargar el archivo en formato PNG, aquí se lo estoy apuntando, o puede descargarlo en formato ICO. Entonces nosotros lo que necesitamos es un archivo en formato ICO. Entonces le doy un clic para descargarlo. Entonces fíjese que se está descargando y ya el archivo está descargado. Entonces lo único que voy a hacer es cambiarle el nombre. Entonces le voy a dar un clic en mostrar carpeta y aquí está en descarga, ¿no? Entonces le voy a cambiar el nombre, le voy a llamar login-ico o icon, le voy a poner login icon. Entonces ahora, una vez que yo ya lo tenga, no sé si va conmigo, usted copia ese archivo. Voy a recapitular un poquito. Quisiera que al momento de ejecutar este formulario se visualice el icono aquí en la barra de tareas. Por eso lo hago especialmente, que se visualice acá, cuando yo lo minimice o cuando tenga abierto ese formulario. Entonces, para eso le hablaba de una página llamada iconarchive. Y en esa página pues hemos buscado login. Luego me fui a la parte de arriba a la página 2 y en ese punto ubiqué, aquí aparecen más iconos en la parte de abajo, vea. Entonces ubico el icono que quiero descargar y una vez que lo encuentre, entonces le doy aquí clic en la opción de icono. Eso lo que va a hacer es que me va a descargar el archivo en formato icono. Una vez que yo lo tenga, entonces le voy a cambiar el nombre. ¿Por qué? Porque ese nombre es demasiado grande y no me dice nada. Al momento de ver los archivos, yo necesito que tener un nombre que me permita determinar, con solo ver el nombre, para qué lo estoy usando. Entonces le doy un clic, le doy a mostrar en carpeta y le di F2, o le puede dar clic derecho y le puede dar cambiar nombre, o simplemente le da un clic y presiona la tecla F2 y ya con eso puede cambiar el nombre. Entonces, ¿qué nombre le puse? Le puse login-icon. Entonces le voy a dar clic derecho, copiar. Ese archivo lo voy a ir a pegar, después de haberlo copiado, lo voy a ir a pegar a la carpeta icons. Entonces me voy a mi proyecto, me voy a la carpeta icons, le doy clic derecho y le doy pegar. Entonces ahora ya tengo el icono para poder mostrar en este formulario. ¿Cómo cambio el icono? Selecciono el formulario nuevamente, selecciono el formulario y en este punto me voy a ir a la propiedad icon. Este sería el icono por defecto que me mostraría, pero yo quiero personalizarlo. Entonces aquí no quiero que me muestre este icono, sino el que acabo de descargar. Así es que le voy a dar un clic acá. Y en este punto, cuando usted le da clic ahí, entonces le aparece esta ventana. En esta ventana nunca vaya a tomar el icono desde descargas. Ojo, quiero aclararle esto.
El icono yo lo puedo encontrar en descargas, está claro, o sea, porque ahí lo descargué y ahí le cambié el nombre. Pero yo copié ese icono a mi proyecto. Eso indica que acá me puede funcionar bien, pero ya cuando yo lo lleve a la computadora de mi cliente, entonces ese archivo no va a formar parte del proyecto. ¿Por qué? Porque estaba en un directorio de la computadora y no de mi proyecto. Entonces acá yo siempre hago hincapié en eso, en que lo busquemos. En este caso yo lo tengo en equipo, en el disco local C, en la carpeta usuarios, en la carpeta Atom, que es el usuario que estoy utilizando, hay una carpeta llamada Source. Y en Source aparece la carpeta Repos y aquí aparece Usen Edwin. Este es mi proyecto. Entro a mi proyecto y entro a la carpeta Icons y aquí aparece el icono y le doy clic en abrir y ya con eso pues he definido el icono de mi proyecto. Ojo ahí, por favor, siempre tenga eso presente. Agregue el icono desde el archivo de su proyecto. Si usted lo agrega desde otro directorio, recuerde que cuando usted instale la aplicación, entonces no le va a pasar la carpeta descargas al usuario, usted solamente le va a pasar los archivos de su proyecto. Entonces en este caso usted tiene que ir a buscar el icono a los archivos de su proyecto para que cuando lo ponga en otra máquina pues se muestre correctamente. Ahora bien, nos resta hacer algo en este punto y lo que nos resta es hacer en Program CS, indicarle que ya no existe el archivo for1. Esto lo hemos hecho bastantes veces y aquí dentro de este run le voy a poner new y tengo que especificar la carpeta donde está. Recuerde que está dentro de la carpeta forms punto y luego el nombre es frm login, abre y cierra paréntesis y estamos listos ya para poder ejecutar esto. Entonces le damos un clic en iniciar, esperamos a que cargue y veamos aquí en la parte, cuando cargue, entonces en la parte de la barra de tareas, entonces se va a mostrar aquí en lo que estoy mostrándole. Ahorita Luis, ahorita voy a volverlo a hacer, deme un segundo que se termine de compilar acá. Imagino Luis que se refiere a la parte de cargar el icono, ¿cierto? Les voy a enseñar aquí un pequeño truco, ya verán. Les voy a enseñar un pequeño truco para llegar a ese icono lo más rápido posible. Vean. Ahorita solo estoy esperando que se ejecute y aquí está el icono del que les hablaba. Mire, el icono que le pusimos entonces ahora aparece acá. Les decía que les voy a enseñar un pequeño truco. Cuando usted quiere acceder rápidamente a los archivos de su proyecto, usted hace clic derecho acá, donde está el nombre de su proyecto, y le da clic en la opción que dice abrir carpeta en el explorador de Windows, acá, de archivos, perdón. Entonces aquí lo llevó directamente a donde usted tiene su proyecto. Entonces en este punto usted da clic aquí, fíjese donde tengo el puntero, no sobre, sino que aquí le da un clic y ya eso le permite ver dónde está su proyecto. Mi proyecto está dentro de Users, en el disco local C, dentro de Users, dentro de Atom, dentro de Source, dentro de Repos y se llama Usen Edwin. Entonces yo voy a copiar esa dirección. Le doy copiar y ahora puedo cerrar esto. Lo puedo cerrar. Ahora yo me voy aquí al formulario para buscar el icono. Me voy al formulario y voy a buscar la propiedad llamada icon. Entonces me voy a icon y le doy clic acá en buscar. Entonces en buscar aquí yo le doy clic aquí puedo hacer más grande esta ventana para trabajar más cómodamente. Imagínense que aquí me aparecen documentos, entonces yo le doy clic acá y le doy control V y le doy enter. Entonces automáticamente me llevó a los archivos de mi proyecto. Entonces aquí simplemente entro a icons y ahí lo selecciono y le doy a abrir. Entonces es mucho más rápido en lugar de irlo a buscar, o sea, así por toda la ruta, ir paso a paso. Entonces una forma es que usted le dé clic derecho, le dé abrir carpeta en el explorador de archivos, luego copie esta ruta porque esta es la ruta de donde se encuentra su proyecto, la copia y luego pues simplemente cuando va a cambiar el icono, entonces usted se va a la propiedad icon, le da un clic acá
Y en este punto pues aquí pega la dirección que traía, selecciona entra a la carpeta iconos, aquí si yo le doy pegar, entonces entro a la carpeta iconos y ahí me van a aparecer todos los iconos que tenga y ya con eso pues lo voy a poder solucionar. Me avisa ahí Luis o los demás si van atrasados, ahí ustedes me avisan por favor. La idea es ir lo más despacio posible para que podamos ir entendiendo. Sé que a algunos de ustedes pues les resulta muy fácil aprender, pero no todos aprendemos de la misma forma. Entonces a aquellos que se les dificulta, siempre que se vayan quedando atrás, las clases anteriores era complicado porque yo no tenía el chat a la vista. Entonces hoy tengo un monitor aquí a la par que me permite poder estar viendo lo que ustedes me escriben al chat. Tal vez si me demoro va a ser un par de segundos o tal vez algún minuto. Completamos ahí Luis, logramos poner el icono. Hola Luis, ¿me escucha? ¿Logró aplicar el icono? Todavía no, no lo encuentra. Si quiere puede compartir la pantalla para poderlo ayudar mejor. Si quiere voy a dejar yo de compartir la pantalla un momento para que usted comparta su pantalla y lo podamos hacer de forma más dirigida. Entonces voy a dejarle compartir la pantalla. Para que usted pueda compartir su pantalla y podamos ver dónde está el problema. ¿Puede compartir su pantalla, por favor, Luis? En la parte de abajo donde dice presentar ahora, Luis. En la parte de abajo donde aparecen sus compañeros, usted pasa el puntero arriba, aquí abajo, perdón, donde aparecen las fotos de sus compañeros. Entonces ahí abajo se le va a habilitar un panel y en ese panel dice presentar ahora. Entonces al darle clic en presentar ahora, le va a habilitar una opción. Al darle clic en presentar ahora, le va a habilitar una opción que dice tu pantalla completa. Eso le va a abrir una pequeña ventanita y ahí usted tiene que darle un clic sobre lo que usted ve en su pantalla. Ahí le da como una vista previa. Usted le da un clic ahí y luego le da clic en compartir. Eso es. Muy bien, veamos con los iconos. Dele clic derecho, dele abajo donde dice abrir carpeta. Muy bien. Haga más grande esa ventana, hágala más grande. Ahí ya está bien. Ahí fíjese que no. Ahí copie la ruta que está arriba. Dele clic arriba. Ahí dele un clic. Dele control C, selecciónela y dele control C o clic derecho copiar. Ahora cierre esa ventana, Luis. Ahora váyase a la carpeta iconos. Seleccione el formulario. Dele clic derecho, propiedades. Al formulario, cuando no tenga, no, aquí en el formulario que está al lado, ahí, clic derecho, propiedades. Ahora váyase a icon, ahí arriba icon. Siempre que no vean la ventana propiedad, dele clic en el botoncito de seguimiento, el que tiene los tres puntitos al lado, ahí. Entonces ahora, arriba, dele clic ahí y dele control V. Y dele enter, dele enter primero. Ahora entre a iconos. Entra y ahí selecciónelo y le da abrir. Entonces ya con eso está su icono puesto, Luis. Muy bien, entonces ahora vuelvo yo, deje de compartir ahí mismo, excelente, voy yo. Si alguien se queda, por favor ahí siempre mande un SOS para poderlos auxiliar. Muy bien. Entonces ahora Luis, imagino que se quedó en esta parte, en el Program CS, aquí abajo, tenemos que cambiar para que ya no se ejecute el formulario, el for1, porque lógicamente lo eliminamos y ya no existe, ¿va? Entonces después de haber cambiado aquí, ya estamos listos para que se ejecute este formulario. Antes de hacer esto, entonces nosotros vamos a hacer algo más. Vamos a agregar ya nuestra primera clase. Hay un término en inglés, insisto, yo trabajo mucho con
La forma en que he logrado tal vez como afinar la forma de hacer las cosas es viendo la documentación de los frameworks y trabajando con frameworks. Entonces, hay un término en inglés que se llama environment, así. Y esto significa entorno. Entonces, los frameworks utilizan un archivo o una clase llamada env, que lógicamente es una abreviación de la palabra environment, y esto es lo que conocemos como entorno. Entonces, allí en esa clase nosotros vamos a definir algunas variables como el nombre de la aplicación, el nombre de nosotros, que somos los desarrolladores, o si tenemos una empresa de desarrollo, ahí lo pondríamos. O sea, la idea es hacer algo, vamos comenzando en este mundo, pero en la medida que usted le vaya metiendo empeño, vaya leyendo, vaya formándose, entonces va a poder desarrollar algo que tal vez ahora no puede imaginar. Todo es con trabajo y constancia. Entonces, la idea es que nosotros en ese archivo vamos a poder definir el nombre de la base de datos, el nombre de usuario, la dirección del servidor y muchísimas cosas más. Entonces, nosotros vamos a crear ahora mismo esta clase llamada env. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Nos vamos a clases, le damos clic en agregar y le vamos a dar clic en la opción que dice nueva clase. Y a esa clase, insisto, le vamos a llamar env. Si les muestro acá, por ejemplo, acá un ejemplo, le voy a mostrar aquí un ejemplo. ¿Qué contiene? Un ejemplo, mire, ¿qué contiene? El archivo env en Laravel. Un ejemplo, el archivo env en Laravel. Para que leamos un poco sobre qué información podemos poner. Aquí dice variables de entorno. Esto es lo que nos permite poder establecer. Entonces acá le voy a dar a aceptar y dice que las variables de entorno son aquellas que se importan al espacio de nombre namespace global, y aquí habla de un lenguaje de programación, desde el entorno en el que se está ejecutando el intérprete PHP. Con ella, fíjese bien, con ella podemos guardar la configuración de una aplicación que puede variar según el entorno, dándonos la ventaja de poder extraer datos o credenciales del código que no deberían estar presentes en el control de versiones. Eso es lo que nos permite poder aquí hacer esto. Fíjese, aquí tenemos un ejemplo. Tiene un app name, entonces ahí le vamos a dar el nombre. Luego aquí le vamos a poner el entorno, si está en local o está en red. Si tenemos, podemos generar una key para que únicamente funcione en esa máquina. Y luego aquí tenemos, por ejemplo, la información de la conexión a la base de datos. Miren, tenemos una propiedad llamada dbConnection. Especificamos a qué motor nos vamos a conectar. En este caso está especificado que se va a conectar a MySQL. Aquí tenemos el dbHost, entonces aquí vamos a poderlo cambiar. El dbPort, que sería el puerto. El nombre de la base de datos, el nombre de usuario y el nombre de la contraseña. Y asimismo aparece ahí muchísima información para los correos electrónicos, para las notificaciones tipo pusher, en fin, un montón de cosas más. Entonces de ahí es donde yo he tomado a bien darle ese nombre a esta clase llamada env. Entonces nosotros vamos a crear acá unas variables. Entonces acá le vamos a poner primero, vamos a poner un public static string, y le vamos a crear una variable así en mayúscula para seguir la convención llamada appName, app-name le vamos a poner. App-name para seguir la convención. Entonces aquí nosotros le vamos a poner el nombre a nuestra aplicación. Entonces el nombre de nuestra aplicación, entonces aquí le vamos a poner que sistema administrativo, le vamos a poner sistema administrativo, y aquí le vamos a poner Usain. Este va a ser el nombre que vamos a utilizar. Se me ocurre, podría ser tal vez las siglas, así como SAU. Entonces aquí vamos a dejarle acá de esta forma, y ahora quiero que veamos cómo podemos utilizar esto. Quisiera yo, si usted le dan iniciar, ya debería de iniciar su formulario de login. Fíjese qué fácil va a ser poder acceder a esa información, porque yo quisiera que ahora al momento de iniciar sesión aquí aparezca el nombre de la aplicación, es decir, este nombre que yo le he dado acá. Si aquí lo cambio,
automáticamente quiero que cambie acá. Entonces, para ello vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer doble clic en este formulario, y aquí en el evento load, esto creo que no nos hemos familiarizado mucho, pero el evento load de este formulario, esto indica que el código que yo escribí acá se va a ejecutar cuando el formulario cargue. Entonces yo quiero que cuando el formulario cargue tenga un this.text. O sea, le estoy diciendo que sea, el text va a ser igual a, fíjese bien, classes.env.appName. Entonces ya con eso estoy poniéndole el nombre de la aplicación. Entonces ahora si usted le da clic en iniciar, ya va a aparecer el nombre que le hayamos definido allá. Entonces insisto, si nosotros cambiamos un valor allá, entonces automáticamente va a cambiar acá. Entonces fíjese que ahora dice Sistema Administrativo UCEN. Si luego lo vendiéramos a otra universidad, entonces simplemente cambiaríamos aquí el EM, que ya no sería UCEN, sino que sea UNICA, por ejemplo, que sea UNA, que sea UCRIS, que sea Universidad Metropolitana, en fin, ahí podríamos hacerlo de esa forma. Ahora bien, además de esto, yo quisiera, aquí voy a concatenar con un más, y aquí le voy a poner, voy a darle un espacio, y entre esos espacios voy a poner un separador. Este separador es esta flechita que ve acá, y esa flechita sale cuando su teclado está en inglés, y en su tecla aparece ahí cerquita de Enter, generalmente el teclado tiene la letra y en la parte de arriba aparece el símbolo que le va a salir. Entonces ahí al presionar eso le va a salir de esta forma, o si no lo puede sacar con Alt 124. Y aquí le voy a poner más y le vamos a poner iniciar sesión. Entonces con esto lo que estoy haciendo es que estoy asignándole un título en la parte de arriba, y para eso le he puesto el nombre de la aplicación y luego le he puesto acá iniciar sesión. Entonces si le damos nuevamente iniciar, vamos a ver qué ocurre. En la parte de arriba de nuestro formulario, fíjese que aparece el nombre de la aplicación, luego aparece este separador, este que estoy utilizando como separador, y luego aparece iniciar sesión. También le podría haber puesto un guión, puedo hacerlo, puedo ponerle un guión, puedo ponerle así unos 2 puntos, así 2 puntos, 2 puntos, y con eso me va a salir de esa forma. O sea, ahí es cuestión de que usted utilice lo que a usted le convenga o le parezca. Entonces fíjese bien que dice ahora Sistema Administrativo UCEN, 2 puntos, 2 puntos, iniciar sesión. Entonces yo prefiero utilizar el separador aquel. Entonces acá lo voy a volver el teclado a inglés y lo pongo de esta forma, con Shift. Perdón, les había dicho que sin presionar nada más, y hay que presionar Shift y la tecla esa que tiene dibujada este carácter. Volvamos a la clase env. En la clase env nosotros vamos a definir, aquí vamos a ponerle un comentario para indicar que esta es el nombre de la aplicación. Nombre de la aplicación. Ahora aquí vamos a ponerle configuración MySQL. Configuración MySQL. Ahora aquí si trabajáramos con otro sistema gestor de base de datos, entonces le pondríamos Oracle, SQL Server, PostgreSQL, Firebird, cualquier otro sistema gestor de base de datos. Entonces acá vamos a nosotros a comenzar a configurar las variables que vamos a necesitar para conectar con nuestra base de datos. Entonces acá vamos a hacer lo siguiente, vamos a ponerle un public static, le vamos a poner static string y le vamos a poner aquí server, así server. Entonces en server le vamos a poner el nombre del servidor al cual nos estamos conectando. En este caso nosotros podemos poner esta dirección 127.0.0.1, podemos hacerlo, funciona. También puedo ponerle localhost. Ahora, ¿qué pasaría si nuestra aplicación está trabajando en red? Le voy a hacer un pequeño dibujo porque quiero que vayamos entendiendo cuál podría ser el alcance de desarrollar nosotros de esta forma. Las empresas grandes
pues tienen centralizados los datos. Eso significa que hay una computadora principal donde esa información es almacenada. A este tipo de computadora generalmente le llamamos servidores. Entonces acá pensemos que tenemos dos servidores, este de aquí arriba y este de abajo. Es como este marco es como una especie de rack. Entonces, lógicamente los servidores deben estar en un área restringida donde únicamente el personal autorizado puede acceder. Lógicamente acá en negocios pequeños, vaya, como un supermercado que tal vez tenga 20 máquinas, no necesito invertir en un servidor. Puedo comprar una computadora, lógicamente con buena capacidad, un buen procesador, suficiente RAM y espacio en disco para que procese todas las peticiones, y aquí instalaría MySQL y instalaría la base de datos. Ahora, en el caso de que tal vez fuera una empresa bastante grande, entonces lógicamente tendríamos que invertir en un servidor pues ya decente. Entonces aquí nosotros, por ejemplo, si buscamos un Dell PowerEdge, un ejemplo, un Dell PowerEdge, para que veamos toda la capacidad que puede tener un servidor. Los servidores tienen muchísima RAM, o sea, no son las computadoras que generalmente nosotros utilizamos. Por ejemplo, acá tenemos tiene 64 GB de memoria RAM. Dice que tiene 8 tarjetas de 8 GB cada tarjeta y tiene 300 GB en disco. Es poco, la verdad. Ahora aquí tenemos otro que tiene, en memoria RAM tiene 128 GB. Podemos encontrar servidores que tienen hasta 1 TB de memoria RAM. Mire la cantidad de discos que le podríamos montar acá. Esto lógicamente tendríamos que ponerlo ya en el caso de que nosotros tengamos una computadora, desarrollemos una aplicación donde hay muchísimos usuarios compartiendo la base de datos y hay muchas conexiones o peticiones simultáneamente. Si no, podemos comprar estos son más comerciales, y es una computadora que, fíjese que tiene 32 GB de memoria RAM y tiene 1 TB de disco sólido más 1 TB de disco duro magnético. Entonces aquí también es un servidor que nos puede funcionar de esa forma. Ahora, ¿cómo funciona? Tal vez usted se preguntará, o sea, debe ser difícil trabajar con un servidor de estos. No, o sea, es lo más fácil del mundo. Esto de acá, no lo más fácil del mundo, es muy fácil. Entonces, que tiene la parte de atrás para poder conectar un mouse, conectar un monitor, y se le instala un Windows Server y ya tiene una computadora. Lógicamente, las capacidades en hardware que tiene son mucho más avanzadas, y con el sistema operativo de servidor, con Windows Server por ejemplo, entonces nosotros podemos delegar muchísimos servicios dentro de esa computadora, pero de ahí para trabajarlo es bastante práctico. Ahora bien, entonces nosotros, la idea que yo les iba a dar es que nosotros esas computadoras la tenemos aislada. Entonces ocurre que imaginando que nosotros tenemos acá una computadora que se conecta a la base de datos. Entonces esto lo quiero copiar y lo quiero pegar para poder optimizar mi tiempo y poder darle el ejemplo que quiero darle. Entonces en este caso imaginemos que vamos a desarrollar una aplicación que va a tener, de momento, va a tener 5 clientes o 5 terminales, 5 computadoras conectadas. Ahora, lógicamente estas computadoras tienen que estar conectadas a la red. Imaginemos nosotros que por acá va a pasar la conexión. Entonces aquí, imaginemos que nosotros tenemos acá, vamos a pensar, solamente es un diagrama. Entonces aquí es donde van a ir conectados los cables. Entonces acá vamos a sacar un cable de esta computadora. La idea es que nosotros vamos a sacar un cable de la computadora hacia este panel. Aquí es donde van a ir todos los cables. De la misma forma, entonces sacamos un cable para acá. Lo he hecho de esta forma para que usted entienda. Entonces aquí van los cables. Aquí de la misma forma sacamos otro cable que va conectado acá. Y aquí ya van 3 cables. De la misma forma, entonces sacamos acá otro cable. Y de la misma forma, pues esto aquí va a subir. Esto aquí va a subir. Y en ese punto pues simplemente tendríamos que unir el otro cable. Entonces acá viene el otro cable, que es con el cual
ya tendríamos 1, 2, 3, 4, 5 cables. Ahora, aquí dentro entran los cables y aquí hay un switch. Entonces, un switch es donde están conectadas las computadoras. Ahora, de ese switch, nosotros tenemos un cable conectado a nuestro servidor. Entonces, acá. En este caso, nosotros ya tendríamos la infraestructura para que estas computadoras se conecten acá. Pero la pregunta que usted se estará haciendo tal vez, ¿cómo vamos a hacer para decirle a la aplicación que se conecte a esta máquina? Pues bien, usted entenderá que para que esto ocurra, necesitamos de un protocolo llamado TCP/IP. Entonces, ocurriría que esta máquina tiene una dirección IP, esta máquina de acá. Entonces, la dirección IP de esa máquina es la que utilizaríamos para podernos conectar. Lógicamente, habría que, dentro de la máquina, establecer unas excepciones y, por cuestiones de seguridad, especificar por qué puerto va a entrar la conexión y qué es lo que va a hacer. Entonces, imaginemos nosotros que la dirección IP de esta máquina es 192.168.2.100. Imaginemos. En ese caso, nosotros tendríamos que, al momento de hacer la conexión a la base de datos, tendríamos que especificar que la base de datos se encuentra en esa dirección, en el caso de que fuera SIVA. Entonces aquí ya no le pondría localhost ni 127.0.0.1 y si usted se está preguntando, ahí Misael, para responder su pregunta, no se tiene que llamar así. Eso solamente es una convención, es decir, para seguir estándares o los estándares de los frameworks. Y los frameworks lo que definen es una forma de hacer las cosas, pero podría llamarse entorno, podría llamarse configuración, podría llamarse de cualquier modo. Entonces acá les explicaba que la dirección 127.0.0.1 es la dirección IP local, es decir, eso significa que la base de datos se encuentra en esta computadora. Pero si usted va a desarrollar alguna vez una aplicación con este tipo de infraestructura, sería una aplicación cliente-servidor, que para eso precisamente es que utilizamos MySQL, SQL Server, Oracle. Esto también incluso podría estar en un lugar fuera de las instalaciones del negocio, podría estar en San Pedro, en Tegucigalpa. Entonces en ese caso necesitaríamos una VPN para podernos conectar hasta él. Pues bien, en este punto entonces nosotros de momento lo podríamos dejar así o lo podemos dejar localhost. Yo lo voy a dejar como localhost, que me indica a mí que la base de datos se encuentra en esta computadora, o sea, se encuentra local. Ahora bien, voy a crear otra variable. Aquí está claro también que le puedo poner servidor. Entonces aquí sería un public static string, y se va a llamar, esta vez se va a llamar database. Entonces database en mayúscula, database. Y en database entonces le vamos a especificar acá el nombre de la base de datos. ¿Cuál es el nombre de nuestra base de datos? Nuestra base de datos se llama UC. Punto y coma. Ahora vamos a crear otra variable que se va a llamar public static string, y le vamos a poner port. Entonces aquí le vamos a poner un string y le vamos a poner port. ¿Qué sería el puerto? El puerto es por el cual trabaja. Entonces cuando lo tenemos en red, entonces yo tengo que especificar por qué puerto la conexión va a entrar. Entonces en este punto generalmente MySQL trabaja en el puerto 3306 generalmente, pero también se puede cambiar en el caso de que esté siendo utilizado tal vez por otro servicio o por otra aplicación dentro de la empresa. Ahora bien, o también este puede ser un sistema local que solamente tiene una computadora. Entonces en este caso indica que se va a conectar a la misma máquina y el puerto pues sigue siendo el mismo. Ahora vamos a crear otra variable llamada public static. Le vamos a poner string y se va a llamar user. Este es el nombre de usuario. El nombre de usuario por defecto que nos creó SAM cuando nosotros instalamos el paquete, nos creó el superusuario. El superusuario es root en minúscula. Ahora le vamos a poner un public static
string. Y ahora le vamos a poner aquí pwd. Este es la contraseña. Cuando nosotros instalamos el SAM, nos creó el usuario root y nos creó, en este caso, no nos creó una contraseña. Entonces por eso lo he dejado vacío. Se entiende que cuando nosotros estamos instalando SAM es un servidor de desarrollo. Entonces en ese caso no necesitamos tener una clave, aunque ya cuando la vamos a poner en producción, entonces sí habría que obligatoriamente, por cuestiones de seguridad, asignarle una clave a nuestro sistema gestor de base de datos con el usuario que decidamos entrar. Entonces fíjense que ya tenemos hasta este punto ya tenemos nosotros algunas variables de configuración en el archivo E. Con esto nosotros ya podríamos realizar la conexión a la base de datos. Para realizar la conexión a la base de datos utilizamos algo que se llama connection string. En inglés se dice así, connection string, pero en español traduce a cadena de conexión. ¿Y qué es una cadena de conexión? Una cadena de conexión es un conjunto de caracteres que contiene la información necesaria de la base de datos a la cual nos queremos conectar. Escuchemos. ¿Qué es una cadena de conexión? Es decir, cuando yo me voy a conectar a una base de datos, tengo que especificar en qué servidor está, en qué dirección, el nombre de la base de datos, el nombre del puerto si lo necesito, el usuario y la contraseña. Entonces, a toda esa información junta se le conoce como cadena de conexión. Pero la cadena de conexión cambia de acuerdo al sistema gestor de base de datos que usamos. Es decir, en SQL Server es una, en MySQL es otra, en Oracle es otra, en PostgreSQL es otra. Entonces ahí usted pensará, ¿y cómo voy a hacer yo para saber en cuál lo voy a utilizar? Porque es probable que nos ocurra que tal vez nosotros estamos aprendiendo a conectar MySQL, pero tal vez ya cuando vayamos a una empresa a hacer la práctica o ya a trabajar, o tal vez decidamos emprender, optemos por otro sistema gestor de base de datos, o en la empresa utilicen otra herramienta. Entonces en ese caso usted tiene que entender que esto de alguna forma es estándar y lo que cambia es mínimo, y que hay herramientas, hay sitios en internet que nos permiten a nosotros poder visualizar la cadena de conexión de cualquier sistema gestor de base de datos. El sitio se lo voy a escribir aquí en el chat para que vayamos a verlo. Se llama connectionstrings.com. Entonces se lo voy a anotar ahí espérelo en el chat. connectionstrings.com. Connection strings o cadena de conexión en español, connectionstrings.com. Ahí va. Entonces eso cópielo y vaya a pegarlo en su navegador en una nueva pestaña. Yo me voy a ir acá y le voy a dar control V y le doy enter. Al entrar a ese punto, fíjese que nos va a llevar a este sitio y dice The Connection Strings Reference, o sea, dice aquí la referencia en cadenas de conexión. En este sitio podemos encontrar nosotros todas las cadenas de conexión habidas hasta el momento. Ahí hay cadenas de conexión para conectarnos a cualquier sistema gestor de base de datos que haya existido. Entonces, en este punto, nosotros vamos a buscar, fíjense que hay cadena de conexión para Access, hay conexión para SQL Azure, hay para Computer Ease, DSN, para Excel, para Fiber, Index Server, Integration Services, Livebase, Microsoft Project, OData, Oracle, PostgreSQL, SAS, SQL Server Compact, en fin, un montón de cosas. Ahora, a nosotros nos interesa la cadena de conexión MySQL. Entremos a MySQL y vamos un poco hacia abajo. Aquí tenemos todas las cadenas de conexión. Fíjese, tenemos aquí MySQL Connector y aparece Net. Entonces aparece estándar. Esto indica que es la seguridad estándar. Fíjese que tiene server igual a my server address, database igual a my database, UID que sería el nombre de usuario, aquí le vamos a pasar el nombre de usuario, y en PWD le vamos a pasar la contraseña. Ahora aquí abajo tenemos la opción para especificar el puerto.
Entonces aquí fíjese que tenemos el servidor, tenemos el puerto en el caso de que cambiemos el puerto, ¿va? Entonces el puerto, usted lo cambia acá, le pone el nombre de usuario de base de datos y todo lo demás. Ahora, aquí si usted lo quiere conectar a diferentes servidores. Esto lo utilizan las grandes empresas cuando hay redundancia, porque si tal vez la aplicación está caminando, no sé si ustedes recuerdan cuando lo de las elecciones hace poco, bueno, no fue hace poco, fue en el 2018, ¿va? Que hablaban de que el sistema era infalible porque iba a tener redundancia. Eso significaba que iban a haber diferentes servidores donde se iba a estar reflejando la información. Entonces, en este punto indica que si un servidor cae, automáticamente la aplicación sigue funcionando, porque va a comenzar a buscar de acuerdo a prioridad. Entonces, si no se conecta a uno, va a buscar a otro, si no a otro, y pues ya sería el colmo que todos los servidores fallen. Entonces aquí aparecen los diferentes servidores. Aquí fíjese que podría poner 3 direcciones. Luego aquí tenemos más opciones y nosotros vamos a trabajar con la opción estándar. Esta es la seguridad estándar. Esto acá sea que nosotros realicemos una configuración diferente en la infraestructura, y voy a copiar esto que tengo acá, le voy a dar control C. Ahora bien, vamos a hacer lo siguiente, nos vamos a ir a nuestro proyecto y en nuestro proyecto vamos a crear una nueva clase. Me voy a ir a clases, le voy a dar clic, le voy a dar agregar y aquí le vamos a dar clic en la opción de clase. Y en clase, a esta clase le vamos a llamar conexión. Esta es la clase que nos va a gestionar la conexión a la base de datos. Esta va a ser la clase encargada de manejar la conexión a la base de datos. Entonces aquí arriba vamos a importar unas librerías. Esas librerías pues en este momento no están presentes y las vamos a ubicar para nosotros poder utilizar los objetos, funciones y métodos que necesitamos para poder alcanzar que esta aplicación se conecte a una base de datos utilizando este archivo. Vamos a llamar a 3 librerías. La primera librería va a ser using system.data y punto y coma. Ahora vamos a ponerle using system.windows.forms. Esta es la que nos va a permitir tal vez crear algún control en tiempo de ejecución o mandar algún mensaje al usuario cuando lo necesite. Y por último vamos a poner using MySQL. Fíjense que ahí me aparece. ¿Por qué me aparece así? Porque ya nosotros importamos la librería, la referencia. Le damos data y aquí le ponemos MySQL Client. ¿Qué contiene esta librería? Ahí contiene todos los objetos que nosotros vamos a utilizar para podernos conectar a la base de datos. Entonces bien, ahora dentro de la conexión, lo primero que yo necesito en este caso es declarar una variable que me permita poder establecer la configuración de la conexión. Entonces aquí le vamos a crear nosotros una variable llamada public static string y le vamos a poner info connection. Podría llamarle información de la conexión, pero ya les digo, a mí por cuestión de costumbre, entonces yo utilizo mucho los términos en inglés para referirme. Entonces aquí lo que pretendo almacenar en esta variable es la información de la conexión. Le voy a poner igual, abro y cierro comillas y le doy control V. Recuerde que aquí en control V lo que nosotros tenemos en este momento es lo que habíamos copiado en la página de connectionstrings.com. Ahora, aquí yo podría establecer la conexión de forma manual, es decir, aquí sin necesidad de las otras variables. ¿Por qué creamos estas variables? Para hacerlo más práctico y hacerlo más funcional a futuro. Pero en este momento, si yo no quisiera batallar, aquí simplemente le pondría localhost o 127, así,
127.0.0.1 o aplicarle algo más. Entonces acá nosotros estamos trabajando con localhost. En database entonces vamos a especificar el nombre de la base de datos, que sería usen. En user ID entonces nosotros le pondríamos root, y aquí en pwd entonces le vamos a quitar esto que dice my password. Entonces ya con eso nosotros tendríamos la cadena de conexión trabajando, pero nosotros no lo queremos hacer de esta forma. O sea, esto es válido, es práctico y funciona, pero ya a futuro, entonces yo pretendo a través de una herramienta poder ingresar esta información. Entonces por eso es que lo tengo de esta forma en este momento. Entonces lo que tendríamos que hacer acá nosotros es jugarla concatenando para que en lugar de pasar localhost acá, le pasemos esta variable server, para que en lugar de pasarle este usen acá, le pasemos la variable database, y luego para que le pasemos el nombre de usuario y luego la clave. Eso es la idea. Ahora bien, aquí le vamos a poner, vamos a simplificar el nombre de la variable y le vamos a poner infocon, que sería info de conexión. Entonces aquí en server igual, en el server igual, vamos a hacer lo siguiente. Voy a esperarlos acá hasta que vengan aquí conmigo. Sí, ahí, sí, pero eso es, o sea, la gente cree que, por ejemplo, el sistema de voto electrónico es infalible. Y todos los sistemas son infalibles. O sea, el sistema que estamos utilizando actualmente, o sea, el método tradicional, pues tiene sus ventajas, y realmente quienes alteran los resultados no es el sistema, es el ser humano en base a intereses que lo motivan a hacer eso. Ahora, de la misma forma ocurre con el sistema electrónico. O sea, lógicamente el sistema es más simple, se puede llevar contabilidad de eso en tiempo real, pero ahí para que eso falle tiene que haber una persona que altere los datos o tenga algún algoritmo que al azar esté incrementando los valores y finalmente pues dé un resultado. Entonces ahí eso es lo que ocurre. Muy bien, entonces ahora nosotros vamos a armar aquí la cadena de conexión de forma como tiene que ser. Borremos este localhost, que quede solo igual, borremos el nombre de la base de datos y borremos el nombre de usuario, que quede así. De momento, ¿por qué? Porque lo que pretendo hacer ahora es concatenar. Entonces aquí después del igual yo voy a poner una comilla doble y voy a poner dos símbolos de más y luego voy a volver a poner comilla doble. Entonces me queda así. Luego aquí después de este igual nuevamente voy a poner dos comillas dobles y luego dos símbolos de más. Luego aquí después de este igual nuevamente voy a poner dos comillas dobles y luego nuevamente dos botones de más. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy concatenando. Aquí, entre estos símbolos de más, yo le voy a pasar las diferentes variables. En este caso aquí, después de este igual, entonces voy a volver a poner comilla doble, más. Entonces, de esa forma, pretendo armar mi cadena de conexión. Entonces, ahora bien, aquí, entre estos símbolos de más, recuerde que concatenar es esto que está en rojo. Esto se va a concatenar o se va a unir así como está. Server igual, aquí esto igual. Ahora esto va a ser igual, así como está en rojo, se va a concatenar de forma literal. Ahora aquí entre estos símbolos de más nosotros pretendemos pasarle esta variable, server. ¿Cómo lo hago? Simplemente vamos a ponerle, en este punto le voy a poner clases, punto, conexión, punto, y le pongo no es conexión, sino clases.env, y le paso server. Ahí, por favor, que me quede un poquito atrás. Está bien, entonces voy a dejarlo así como está. Denme un segundo.
Muy bien, estoy de vuelta. Entonces ahora en este punto voy a explicarles así rápidamente en un botón, perdón, en un notepad, que es concatenar. Concatenar es unir dos cadenas o más, unir dos cadenas o más. ¿Qué es una cadena? O sea, una cadena es como que yo diga hola, aquí tengo una variable que diga, por ejemplo, que una variable que diga A, que sea igual a hola, punto y coma, y B, que yo diga mundo. Ahora, que yo en este punto quiera declarar una variable llamada saludo, yo tendría que concatenar lo que ya tengo, sería A más B, punto y coma. Entonces, de esa forma, técnicamente lo que va a hacer este símbolo de más, como son caracteres, no los va a sumar, o sea, los va a unir. O sea, a este de hola le va a unir la cadena mundo. Ahora, ¿qué pasaría si yo quisiera que entre esto lo va a imprimir de esta forma? Hola mundo, pegado. Ahora, si yo quiero que aquí haya un espacio, tengo que concatenar nuevamente más y aquí le voy a poner el espacio. Entonces ya eso, este espacio que está acá, es lo que me va a imprimir esto, hola mundo. En este caso nosotros tenemos lo siguiente. Nosotros tenemos una cadena de conexión que es esta. Entonces ahora aquí dice my server address, my database, luego my username y my password. Insisto, aquí esto yo lo podría cambiar y echarlo a andar de forma práctica, pero a futuro yo pretendo que el usuario pueda cambiar algo. Les voy a mostrar así rápidamente un proyecto que estamos trabajando con una clase que se llama implantación de tecnología y cómo vamos a realizar nosotros esa configuración. Yo voy a entrar aquí a Bing, voy a ir a Debug y aquí este es el proyecto, voy a abrirlo. Entonces fíjese que una vez que cargue, aquí todavía el diseño falta mucho por hacer, pero ya la funcionalidad está. Aquí tiene algo que se llama configuración. Al entrar a configuración me permite poder ingresar un nombre de usuario para poder acceder. Entonces hola 1, 2, 3, 4, 5, le damos login y me lleva a este punto. Entonces aquí yo puedo configurar el servidor manualmente. Entonces puedo poner el nombre del servidor, el nombre de usuario, la clave, puedo poner el nombre de la base de datos y el usuario de Windows. Entonces si le doy probar conexión, me dice que la conexión de prueba se realizó satisfactoriamente. Entonces finalmente nosotros hemos declarado estas variables que vemos acá, voy a darle aquí cancelar. Hemos declarado estas variables en el archivo env porque más adelante pretendo que hagamos esta parte de forma de forma práctica. ¿Para qué? Si alguna vez nosotros cambiamos de servidor, cambiamos el nombre de la base de datos, cambiamos el usuario, nosotros no tengamos que tocar este código. Esa es la finalidad principal de hacerlo de esta forma. Ahora bien, en este punto nosotros tenemos acá, esta es la cadena de conexión y yo quiero concatenar algo. Entonces aquí es que yo borré este punto, lo borré y esto lo puse aquí dentro de comillas. ¿Con qué? Con el propósito de que esto quede así de forma literal, lo que está dentro de comillas. Luego puse dos botones de más, dos símbolos de más. Permítame que ahí esto se me va hacia abajo, pero dos símbolos de más. Voy a pasar este aquí para que me quede espacio. Le voy a dar un espacio y aquí es donde yo pretendo pasar el nombre del servidor. Y aquí nuevamente le puse otro. Quedó de esta forma, entonces dos comillas y dentro de las comillas pusimos estos dos símbolos de más. Ahora lo mismo hice en database, borré esto que dice database y puse dos comillas y luego dentro de las comillas dos botones de más, dos símbolos de más. Entonces aquí dentro de estos símbolos de más es donde yo voy a ubicar la variable que tiene el nombre de la base de datos y lo mismo hice acá. Entonces en este punto tenemos este UID, entonces le voy a poner nuevamente el igual, otra vez dos comillas simples, dos botones dos símbolos de más y luego aquí hice lo mismo. Entonces teníamos dos igual, entonces aquí me parece que esto quedaba así y luego le pusimos aquí más. Entonces fíjese qué va a pasar. Esto que está entre comillas se va a imprimir literal. Ahora aquí yo le puedo pasar el nombre de una variable. Entonces en ese caso nosotros tenemos una variable llamada server. Entonces en server nosotros tenemos la cadena localhost.
Entonces aquí, para que el valor sea dinámico, yo le voy a pasar la variable server. Entonces, técnicamente lo que va a hacer es que lo que está entre comillas se va a imprimir literal. Lo que está entre comillas. Entonces me va a decir server igual, eso es lo que está entre comillas. Ahora, a eso le va a concatenar lo que tenga la variable server. Y la variable server tiene localhost. Luego, vuelve a concatenar y lo primero que concatena es punto y coma y le pone database. Eso lo imprime literal. Y nuevamente le pone igual y aquí le vamos a poner, imaginemos que tenemos otra variable llamada database que tiene el nombre de la base de datos usen. Entonces usen. Ahora, en este punto nosotros vamos a concatenar la variable database, que técnicamente ya en la práctica esto lo que va a hacer es que en lugar de database me va a poner el nombre del valor que tenga. Entonces el valor que tiene es usen y de esa forma voy a ir armando mi cadena de conexión de forma dinámica. Entonces en este punto nosotros le vamos a pasar aquí entre estos símbolos de más clases .env y .server. Entonces ya con eso tengo esta parte completa, la parte del servidor. Ahora me voy a database. Entonces aquí entre el símbolo de más voy a hacer lo mismo. Solamente que ahora en lugar de server le vamos a pasar database. Entonces acá puedo hacer lo siguiente. Le vamos a poner clases .env y .database. Entonces ya tenemos database. Luego nos vamos a UID. Hago lo mismo. Entonces le vamos a poner clases .env y aquí le vamos a poner user, que sería el nombre de usuario. Y por último, aquí dentro de este símbolo de más le vamos a poner clases.env y le vamos a pasar la clase, perdón, la propiedad pwd. Entonces ya con eso nosotros tendríamos en esta variable infocon, entonces tendríamos esta información. Ahora, fíjese cómo podríamos probar esta información. Quiero que la veamos. Vámonos al login y hagamos doble clic y aquí abajo de esto hagamos esto, mire, mensajebox.show, solamente para probar, mensajebox.show y pongámosle clases.conexión. Y le pasemos la clase infocon a ver qué es lo que trae. Le damos iniciar y al momento de que ese formulario cargue vamos a poder ver en pantalla lo que trae la variable infocon, que técnicamente es la cadena de conexión completa. Entonces vamos a esperar a que esto cargue. Me manda un error, le voy a dar que no. Siempre ahí que les mande ese mensaje, usted le da que no y vamos a ver dónde es que está el error. Estoy esperando a que me notificara, pero no lo hizo, entonces debo de tener algún error en algún punto. Vamos a ver dónde. Debe habérmelo marcado en rojo. Vamos a ver por qué no me lo manda. Voy a ir a ver aquí al final, a ver si me está mandando algún error. No me está mandando ninguno. Voy a darle clic en ver y le voy a dar lista de errores. Vamos a darle acá a el error, lo tenemos acá. El mismo error vamos a tener todo. Fíjese que dice que la referencia principal mysql.data.versión 8.0.20.0, este token que nos queda dice que no se pudo resolver porque se generó con la versión de NetFramework 4.5.2 y dice que esta es una versión posterior a la versión del NetFramework de destino actual del NetFramework 4.5. Ya usted imagina por dónde viene. Si usted recuerda cuando creamos nuestro proyecto, le pusimos que la versión del framework era 4.5, pero me dice que la librería mysql.data se creó con la versión del framework 4.5.2, entonces yo tengo que ponerle esta versión. ¿Cómo cambiamos eso? Démosle clic derecho donde tenemos acá el nombre del proyecto, le damos clic derecho y le damos clic en propiedades. Al darle clic en propiedades nos va a crear esta ventana y aquí dice plataforma de destino. En plataforma de destino nosotros vamos a cambiarle a 4.5.2 y le damos un clic ahí y le damos clic en sí. Puede ser 4.5.2 o superior, ¿va? Yo voy a dejarle la versión 4.5.2 porque es probable que
la aplicación la vaya a instalar en equipos que aún tengan Windows 8 y no tengan la última versión del Net Framework. Entonces ya con eso espero haber solucionado. No sé si fueron ahí conmigo. No sé si fueron conmigo. Vea qué fue lo que hice. Me fui a darle clic derecho acá en el nombre del proyecto. Le di clic derecho, le di propiedades. Y al darle en propiedades me lleva a esta ventana donde dice aplicación. Y aquí dice plataforma de destino. El problema lo estábamos teniendo con esta versión, con esta librería mysql.data. ¿Por qué? Porque la librería mysql.data fue desarrollada para trabajar con la versión del Net Framework 4.5.2 y yo le había puesto al momento de crear el proyecto únicamente la versión 4.5. Entonces con eso ya espero haber solucionado ese punto y ahora le voy a dar nuevamente clic en iniciar. Espero que el problema pues se haya solucionado. Esperemos a que se termine de compilar y que se ejecute. Algunos no nos aparecía ese error, ¿verdad? Bueno, no sé si es que me quedé atrás o no sé, pero a mí no me aparece ese error. No, entonces si no le aparece ese error fue porque no cambió la versión de destino. Usted la dejó en la versión 4.7, me imagino. Entonces ahí, si no le apareció error, no hay problema. Entonces fíjese que aquí la variable infocon ya tiene esta información. El server tiene localhost. En Database tiene el nombre de la base de datos, en UID tiene el nombre de usuario y en PWD como no tenemos clave, entonces esa información ya está bien. Entonces vamos a escribir la última línea de ¿cómo se llama? La última línea de código para esta semana poder avanzar en los videos. Entonces fíjese bien, aquí en este punto yo voy a crear una variable de conexión. Entonces se va a llamar un public static y se va a llamar, va a ser MySQL Connection, y se va a llamar con MySQL. Esa va a ser el nombre de la variable. Y aquí le vamos a poner que va a ser igual a new MySQL Connection. Entonces MySQL Connection. Entonces usted entenderá que en este momento lo que estoy haciendo es creando una variable pública estática. Eso indica que no va a cambiar frecuentemente y es del tipo MySQL Connection. ¿Qué es lo que hace el MySQL Connection? Fíjese que yo le he seleccionado y dice que representa una sección a MySQL Server. Dice que cuando nosotros creamos una instancia de MySQL Connection, dice que todas las propiedades tienen que establecerse en sus valores iniciales, etc. Entonces lo que quiero que entendamos acá es que ahora ya tenemos una variable de conexión. Y esa variable de conexión es la que nos va a permitir a nosotros poder interactuar con nuestra base de datos. Solamente que aquí nos falta algo. Tenemos que decirle dónde se encuentra la información para que se pueda conectar aquí dentro de paréntesis. ¿Dónde tenemos esa información? ¿Si me ayudan? Lo último que hice en login fue ir acá, le di doble clic en el formulario de login y escribí esto. Esto solamente fue una prueba, Luis. Solamente para poder ver qué era lo que tenía la variable infocon. Solamente cuestión de estar seguro en lo que estamos haciendo. Ahora, en este punto les decía que dentro de paréntesis yo tengo que pasarle la información de conexión y eso ya lo tengo en una variable. Fue por eso que yo declaré esta variable. Entonces aquí le voy a llamar la variable infocon. Entonces ya con eso nosotros tenemos una conexión a MySQL. Y usted dice, o sea, ¿es en serio así de fácil? Claro, así de fácil es. Y es por eso que a veces cuando nosotros estamos comenzando en el desarrollo, entonces pensamos que es complicado hacer algo porque lógicamente lo desconocemos. Pero ya en la práctica cuando lo vemos, claro, hay que tener un conocimiento previo, unos conocimientos de base, pero una vez que nosotros vemos, entonces nos decimos, o sea, esto era así de fácil. No sé si habrán visto ustedes algunos memes que dicen lo que la gente cree que hago y aparece ahí un montón de ventanas y de código y aparece otra, lo que en realidad hago y es escribir un poquito de código. Entonces ya con esto nosotros tenemos lista la conexión a nuestra base de datos, solamente nos falta crear los métodos para abrir la conexión, para cerrarla y para revisar que la conexión quede cerrada. Por el día de hoy nos vamos a quedar acá.
Yo voy a subir este video, tal vez si alguien se quedó, entonces puede volverlo a ver. Hablamos de muchos conceptos teóricos, pues creo que la reunión se da para eso, pero ya entre semana yo voy a grabar una serie de videos, espero poder grabar esta semana entre 2 y 3 horas de video. Y la tarea va a ser al final de la semana que usted envíe evidencia del trabajo que lleva realizado. Es decir, usted va a hacer el trabajo en video, lo que yo haga, lo va a duplicar. Lógicamente usted préstele atención, hágalo con tiempo, porque si se pone, sí lo voy a hacer. Si usted se pone a hacer el trabajo el sábado en la noche, va a ir a la carrera, la presión le va a generar estrés y usted no va a poder aprender. En cambio, cuando usted va con tiempo, entonces usted puede ir investigando, puede ir a hacer anotaciones, si tiene un problema puede consultarlo, puede solucionar y puede avanzar. Entonces, lo mismo que les dije al inicio del periodo, traten de organizar su tiempo para que puedan ver los videos. Hay veces que yo me quedo grabando videos 2, 3 de la mañana y pues en algún momento he sentido que algunos estudiantes no lo ven y me quedo pensando. O sea, al final los videos yo los grabo para los estudiantes que tienen algún grado de dificultad, porque aquí estoy seguro que más de alguno de ustedes esto se le hace fácil y no necesita ver un video, pero hay otros que sí vamos a necesitar o aprendemos de forma más lenta. Entonces la idea de los videos es que ustedes puedan consumir ese recurso, puedan tomar las anotaciones y puedan aprender. Yo voy a grabar los videos entre lunes, martes, miércoles por tarde, 2 horas o 3 horas a lo sumo en video, donde voy a ir dándole forma a esta librería, y en la próxima clase pues vamos a tratar de continuar avanzando en ese sentido. Por el día de hoy nos quedamos acá. Seguimos en contacto ahí a través del grupo de WhatsApp. Si tiene dudas o si tiene consultas, yo voy a subir esta clase ahora mismo y la voy a compartir en Classroom para que usted la pueda ver y pueda escuchar, porque al final lo que hicimos fue bastante poco. Entonces nos quedamos hoy ahí y seguimos en contacto. Deseo que tengan una excelente tarde y una excelente semana, y lean mucho, practiquen mucho para que lleguen a ser excelentes ingenieros. Entonces me despido, hasta luego.